el tratamiento de la diabetes ya es complicado, seguro que sí, que ya lo sabéis. Los que hacéis ejercicio, los que hacéis deporte, sabemos que unir ese tratamiento de la diabetes con cómo es el ejercicio y cómo es el deporte lo complica mucho más. Y antes ponía un ejemplo con Iñaki, que era, no se trata del tenista que el hecho de que no meta todas las pelotas en la pista, sino de que haga menos fallos. Es decir, no se trata de que siempre la glucemia salga bien, sino de que se vayan corrigiendo algunos errores, algunos problemillas del día a día, pero no desmoronarse, no perder la paciencia porque alguna vez haya alguna hipo, alguna hiper, etcétera. Me gusta poner estas 3 preguntas, como tipo empezar como examen, a ver si las hacemos bien. Cuando a alguien le aparece la diabetes, ¿puede seguir haciendo ejercicio? ¿Qué decimos? ¿Sí? Vale, bien. Fuerte, ¿eh? ¿Esa diabetes afectará al rendimiento? O sea, ya ha costado un poco más. ¿Qué decimos? ¿Que sí o que no? No. Si es un jugador de tenis, ¿qué pensamos? ¿O un chico que juega fútbol? ¿Y si es un ciclista? ¿Puede afectar al rendimiento? Si cuando están subiendo, en julio que vemos el Tour de Francia y van por una subida y ya empezáis a dormir por la tarde, pero ellos, si ese momento tuvieran una hipo, ¿qué podría pasar? El rendimiento podría bajar. Depende mucho del tipo de ejercicio, depende mucho del tipo de deporte. ¿Y el ejercicio ayudará a mejorar la diabetes, a controlarla mejor? ¿Qué decimos? ¿Que sí? Vale. Muy positivo, venimos muy optimistas. El objetivo siempre va a ser mirar como cuando se conduce, para adelante y para atrás. Que se pueda mejorar, que se pueda tener un control glucémico bueno y a la vez que el ejercicio se haga pues el que la persona quiere, el que ha hecho toda su vida o el que le va mejor para su salud incluso, ¿vale? Tenemos ejemplos de grandes deportistas. Yo creo que aunque hay grandes profesionales como Morrison en la NBA, y para mí uno de los más complicados es el ejemplo de este equipo, de este team, que todos son muy selectivos. Si no tienes diabetes tipo 1 no puedes entrar en el equipo, es un equipo profesional, que todos son ciclistas con diabetes y han llegado a una categoría de alto nivel, al ciclismo profesional, con las características que tiene, etapas de 6 horas, de 7 horas, viajes, etcétera. Y tenemos dos españoles allí, un catalán y un madrileño. Y tenemos ese privilegio igual no lo estamos haciendo tan mal, para que por lo menos haya 2 de todo el equipo. Otro ejemplo como Beatriz García, esta es una chica ahí de Barcelona que se dedica a hacer cosas de muy larga duración, es como una maratón por el desierto, pero durante 7 días seguidos y encima autosuficiencia, es decir, que en esa mochila grande que lleva, ahí tiene que llevar toda su comida para toda la semana. Y estos serían casos que, como igual hay deportistas con diabetes que corren en Fórmula NASCAR en Estados Unidos, o jugadores de baloncesto, también Morrison, que ya no estaba en la NBA, ya se retiró por lesión, estaba por Europa, pero ganó anillos de la NBA en Lakers con Pau Gasol, o sea que el máximo nivel se ha llegado. No siempre tenemos que ir al máximo nivel, también tenemos aquello que llamamos, hoy le digo héroes cotidianos, es decir, desde hace 10 años en la media maratón de Granollers, un pueblecito cercano a Barcelona, nos juntamos una serie de corredores con diabetes y en una media maratón que empezaron con 6.000 atletas, ahora ya va por 12.000, hay un grupo que empezaron con solamente 14 y ya el último año estábamos en casi 50 corredores con diabetes, sin ninguna pretensión más que llegar al final, irnos a comer y pasar un buen rato. No tiene mucho más. No siempre lo tenemos que ver con ese espíritu de sí que se puede llegar a competir a alto nivel, pero también se puede competir a bajo nivel, es decir, competir con uno mismo y sacar buen resultado, como el niño o la niña que tiene su extraescolar y el partido de fútbol o la gimnasia. ¿De acuerdo? También un recuerdo a los que nos han ayudado como héroes cotidianos en la carrera por la diabetes, en la cual hicimos un estudio con algunos de estos deportistas, que nos ayuda también a hacer investigación sobre la diabetes. Es decir, no solamente algo muy importante, no solamente a tratarla, sino a investigar, a saber más
para pasar ese conocimiento a otras personas y que les ayude a hacer las cosas mejor y a no tener que hacer tanto esfuerzo uno solo. Es muy importante no tener que picar piedra todo el camino, sino que ya hayan otros que hayan pasado por esas experiencias y nos digan cómo se tiene que hacer. Hasta hace poco, hasta hace algunos años solamente, que se decía que estaba demostrado que el ejercicio físico en personas con diabetes tipo 1 mejoraba el estado de forma, hacía que, seguramente lo han notado, que cuando se hace ejercicio se necesitan menos unidades de insulina. Hay que bajar, luego explicaré por qué. Y hay mejor efecto cardiovascular y general. Pero hasta hace poco, esto pongo en naranja el control glucémico, no se sabía, no se quedaba muy claro si al hacer ejercicio mejoraba aquello de la hemoglobina glicosilada. No estaba demasiado claro. E incluso, hasta hace solamente 2 años, algunos estudios marcaban como la mejora en la hemoglobina glicosilada, que nos preocupa tanto cada 3 o 4 meses, que es ese... ¿Sí? ¿Me oís ahora? ¿Sí? Ese resultado de control glucémico, parece ser que solo reducía 1/4 de punto, pero lo que se ha visto ya en estudios más recientes es que el hacer ejercicio, sobre todo de forma habitual, no una vez a la semana o 2 veces una semana y una vez otra, sino que el ejercicio sea vuestro estilo de vida, sea algo que hacéis habitualmente. Entonces ya lo habremos practicado tanto que ya sí que será mucho más fácil que mejore el control glucémico. Seguramente os han explicado, igual ya no os acordéis si hace mucho que debutasteis, o es una palabra fea lo del debut, pero que apareció la diabetes, ¿qué os explicaron? ¿Qué era la insulina? ¿Qué efecto hacía? Siempre se ha dicho que es la llave que abre la puerta para que la glucosa salga de la sangre y entre en la célula. ¿Lo habéis oído alguna vez? ¿Sí? Porque es el ejemplo que dice todo el mundo. Claro, el ejercicio, en vez de ser la puerta, sería la ventana. Es decir, tiene el mismo efecto sobre las células. Si abrimos la puerta y abrimos la ventana, se nos va demasiada glucosa y la glucemia bajará. Por lo tanto, si se hace ejercicio y se abre un poquito la ventana, la puerta habrá que ajustarla, habrá que cerrarla un poco, ¿vale? Y esta es la idea que tenemos. Cuando hacemos mucho ejercicio, si ya tenemos un tratamiento que baja la glucemia, como es la insulina, y le añadimos el ejercicio, aquí algo va a ir mal. ¿Cómo se puede compensar? Comiendo mucho, hartándose a comer. Pero lo ideal, lo que el cuerpo hace de forma normal, sería bajar un poco los niveles de insulina. Y en este sentido, ¿qué hay que hacer? Hay que tener en cuenta este equilibrio de cómo funciona el cuerpo. Por un lado, nuestros músculos, cuando nos movemos, cuando hacemos ejercicio, gastan glucosa y esto se tiene que compensar con niveles de insulina, tomando hidratos de carbono, pero también os añado que el cuerpo lo puede compensar solo, según modelando unos niveles de estrés. A ver quién sabe contestar a esta pregunta. ¿Os la habéis hecho alguna vez? ¿Por qué después del partido o el entrenamiento de fútbol de los lunes de 6 a 7 de la tarde, los miércoles de 6 a 7 de la tarde, tomando las mismas raciones antes del entrenamiento, la misma insulina, el mismo entrenamiento, un día la glucemia es de 120, otro de 200 y otro a medio entrenamiento está a 60? ¿Qué factores pueden hacer que la glucemia cambie? El estrés, ¿alguno más? ¿Alguien que tenga buena voz? La intensidad del ejercicio, ahí al final. La adrenalina, muy bien. Punto. ¿Alguno más? Todos estos, y algunos están resumidos. Es decir, el tipo de ejercicio, cómo está de azúcar la glucemia antes de empezar a hacer el ejercicio, si ese día ha tenido clase de gimnasia en el cole, si la hora del día en que se hace, el ciclo menstrual, incluso la comida que ha hecho previa o la comida que hizo el día de antes. Hay tantos factores que para mí lo raro sería que cada día, al hacer el mismo ejercicio, la glucemia fuera la misma. Esto casi sería lo raro, porque con tantos factores que hay que poner en el bombo, es como si en el sorteo de la lotería siempre sacáramos el mismo número, sería muy complicado. Nosotros lo que podemos hacer es intentar que no haya mucha variación, pero no os desaniméis, porque esa variación es normal. ¿Sabemos controlar el tipo de ejercicio? Sí, jugamos a fútbol, pero la intensidad no la podemos controlar, porque un día gano 5-0, otro día pierdo 0-5. Un día me han puesto en un lado, otro día me han puesto en el otro. Es muy complicado controlar todo esto, pero lo podemos observar e ir aprendiendo. Nosotros tenemos
un nivel de glucosa en sangre, 80, 120, 200, 150, pero luego nuestro organismo hay como un círculo, como un esquema general, que es mucho más amplio. Y ahí incluimos los músculos, cada fibra muscular, cada célula muscular tiene un poquito de glucosa almacenada. Y el hígado también tiene bastante glucosa ya almacenada. ¿El músculo para qué la tiene esa glucosa? Para funcionar, para cuando empiece a hacer ejercicio, gastarla, no tener que ir a buscar a nadie. Esta sería nuestra pequeña, como el que tiene un bote en casa con 50 euros por si tiene que ir a comprar algo. El hígado tiene un poco más de reserva también para aportarla al general, al común. Sería como el dinero que tengo en el banco, por si hay algún problemilla. ¿Qué sucede? Que esa cantidad de glucosa que hay almacenada es muy grande, son muchos gramos de glucosa que hay. Cuando empezamos a hacer, antes de hacer ejercicio en reposo, si nosotros añadimos insulina, ya sabemos que la glucosa de la sangre se va a meter en los tejidos, entre ellos el músculo, y va a bajar la glucosa. Pero el efecto teníamos que cuando empezamos a hacer ejercicio, si hay, lo que os decía, si hay insulina y ejercicio a la vez, ese efecto va a ser mucho mayor. Mucha glucosa sale de la sangre para meterse en las células y hay más riesgo de que haya hipoglucemia. ¿Cómo lo podemos combatir? La forma clásica, o reduciendo la insulina o dando alimentos. La forma de combatirlo, se dan alimentos, ese alimento pasa a la sangre y así se evita que la glucemia baje. Pero imaginar que no tenéis alimentos. Imaginar que hay un nivel de insulina, salís a hacer ejercicio, echáis mano a la barrita, a la bebida y no tenéis nada. O una persona que no tiene diabetes, que no come durante un ejercicio. Para que esto se asegure, para que no haya hipoglucemia, lo que se utiliza es esa glucosa que hay almacenada en el hígado. Es decir, empezamos a hacer ejercicio, hay un nivel de insulina, la glucosa empieza a bajar y lo que es importante es que para cualquier persona, cuando empieza a hacer ejercicio, tenga diabetes o no, según el ejercicio que hace y sobre todo la intensidad, el hígado se activa. Es como si detectara que los músculos empiezan a trabajar y abre el grifo y empieza a dejar ir glucosa para que esa glucosa pase a la sangre y de la sangre a los músculos. ¿Entendéis? Claro, si una persona que no tiene diabetes no tuviera hígado, estaría mal, pero tampoco podría hacer ejercicio porque gastaría la glucosa de los músculos, gastaría la glucosa de la sangre y como nadie le daría más glucosa, se tendría que parar. No podría hacer ejercicio. Es lo que le pasa a los ciclistas cuando tienen la pájara. Por lo que sea, no han podido comer bien, no tienen glucosa almacenada y cuando llevan 2 o 3 horas de ejercicio tienen que parar, ya no tienen fuerza, ya no tienen capacidad para seguir. Esa glucosa del hígado es como el ángel de la guarda, es el que salva y a la que se empieza a hacer ejercicio va dando glucosa para que el cuerpo lo pueda mantener. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? ¿A alguien de los presentes o le ha pasado, o lo ha ido, o le han comentado a un amigo que cuando ha acabado de hacer el ejercicio, en vez de estar bien de glucemia o bajo, está muy alto? Muchas veces. Y en los más pequeños, más todavía. Y a veces el lunes el entrenamiento no, pero el domingo, el sábado en el partido sí. ¿Esto también por qué es? Porque esa producción de glucosa del hígado está muy afectada, por lo que dijo el niño del fondo, que este ya apunta bien, apunta manera, por el estrés, la adrenalina. Tanto puede ser por la emoción del ejercicio como por el estrés físico. Es decir, cuando hay un ejercicio que es de mucha intensidad, un ejercicio muy, muy intenso, ¿qué sucede? Engañamos a nuestro cuerpo. Poner por el caso un combate de judo, de karate, alguien que entrena pesas, que levanta peso, alguien que hace sprints. ¿Qué sucede? Que está haciendo mucha intensidad, un ejercicio muy intenso, pero muy poquito tiempo. Esto le da la señal al cuerpo como de prepárate que vas a gastar mucha glucosa y esa señal activa el hígado para que libere mucha glucosa a la sangre. Pero luego, como el ejercicio es de corto tiempo, ahí pasa una cosa, que se produce más glucosa de la que los músculos luego gastan y por lo tanto esa glucosa se queda en la sangre. No quiere decir que no se haya gastado glucosa, pero se ha
producido más de la que luego se ha podido gastar. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que saber que ese tipo de ejercicio va a ser diferente el partido del sábado que el entrenamiento del martes. Tenerlo en cuenta porque igual en ese partido que hay tanto estrés, que sabemos que la glucemia va hacia arriba, no hay que dar tantos hidratos de carbono, hay que hacer una pauta diferente al entrenamiento del día a día de forma habitual. Una vez que se ha acabado el ejercicio, tenemos una situación, que es que, si como veis, la glucosa plasmática, la glucosa de la sangre, la glucemia, puede estar más arriba o más abajo, pero si se ha hecho más de media hora, de 1 hora, 2 horas de ejercicio, las reservas aquellas que os decía, el hígado y el músculo que estaban llenos de glucosa, ahora están gastados. Es decir, el mismo ejercicio ha gastado mucho de la reserva. Es como si he cogido del bote que tenía un poco de reserva en casa, he cogido el dinero y me he ido al banco y he sacado también del banco. En las horas posteriores, el cuerpo está diseñado, tiene la orden de volverlo a rellenar. No tiene la orden de que el cuerpo no está diseñado para tener diabetes, no está hecho para tener diabetes. Entonces, la prioridad es volver a rellenar. Con lo cual, parte de la glucosa que viene de los hidratos de carbono de los alimentos que pasan a la sangre, no se quedan en la sangre, sino que tienden a irse a rellenar los músculos y a rellenar la glucosa, que se llama glucógeno, del hígado. ¿De acuerdo? ¿Cuándo pasa esto? Pasa de forma más fuerte, más potente, justo después del ejercicio. La primera media hora, 1 hora, hora y media después del ejercicio, hasta las 2 horas, ese efecto es mucho mayor. Hay más tendencia a que esa glucosa se meta dentro de las células musculares, sobre todo. Pero el efecto puede durar mucho tiempo después, incluso hasta el día siguiente o día y medio después de haber hecho esa actividad. Por lo tanto, tener cuidado siempre en el sentido de, según el ejercicio, el tiempo que se haya hecho, la duración, porque hay que volver a reponer toda esa glucosa que se ha gastado. Y atención, porque un adulto que hace 2 horas o 3 horas de ejercicio puede haber gastado 50, 60, 70, 80 gramos de la reserva. 5, 6, 7, 8 raciones de hidratos de carbono, las cuales luego se tienen que ir reponiendo. Si no se hace una alimentación que sea correcta, uno come lo primero que coge, pues esa reserva no se rellenará de la forma correcta. ¿Vale? ¿Sabemos mucho de deporte, de ejercicio? ¿Sois muy deportistas? ¿Sí? ¿Quién hace ejercicio más de 3 veces a la semana? El que no, muy mal, pero estáis a tiempo. Es muy necesario. Mira, por aquí sale el Adam Morrison. Tenemos que conocer cómo cada tipo de ejercicio, esto es en teoría, esto es como un juego, porque luego en la práctica sale lo que sale. Tenemos que entender más o menos cómo funciona. Lo que llamamos componentes del ejercicio es cómo describimos el ejercicio, es el tipo de ejercicio, si es fútbol o es baloncesto o es ir en bicicleta, la intensidad, la duración y la frecuencia. Estos parámetros más o menos básicos, alguno más. Decimos que hay un ejercicio, teóricamente, que baja más la glucemia, que es el ejercicio de resistencia aeróbica, cardiovascular, resistencia cardiorrespiratoria, ir en bicicleta, correr, nadar, ese que se hace de forma continuada y muchos músculos a la vez. Y este es el que baja más la glucemia. Y por contra, los ejercicios que son más de fuerza, o de sprint, o de lucha, judo, taekwondo, karate, 100 metros lisos, lanzamiento de peso, o levantar peso, o el que va al gimnasio a ponerse guapo, pues todo este tipo de ejercicio, muy intenso pero muy corto, no baja tanto la glucemia, pero también es bueno hacerlo, ¿eh? No hay uno que sea mucho mejor que el otro. Esto sale en esta gráfica. Cuando se hace 3/4 de hora de ejercicio de fuerza, de pesas, veis que la gráfica se queda más o menos plana, no baja demasiado la glucemia. Pero cuando se hace ejercicio como una clase de aeróbic, los niveles de azúcar bajan. Es un efecto muy diferente. Si alguien va a hacer 1 hora de bicicleta o de ir a correr, sabe que tendrá que o retocar un poco la insulina o tomar más hidratos de carbono. Pero también es cierto que si va a hacer 1 hora de pesas o va a hacer 1 hora de entrenamiento o un combate de judo, muchas veces, si está en una glucemia correcta, no tiene que hacer nada. Muy importante saber, porque dentro de un mismo... si os molesta mucho esta, pongo esta. No pasa, vengo preparado. Pero hay que saber
¿qué voy a hacer? Porque a veces el problema que tenemos es que el niño va a hacer el entrenamiento y no sabe si un día el entrenador le va a poner a correr, el otro día va a hacer abdominales, el otro día va a hacer un rondo y 4 toquecitos. Y un tipo de ejercicio, todo es fútbol, pero un entrenamiento tiene un efecto y otro tiene otro. Esto sí que es muy importante. O a veces te dicen, vamos a jugar a waterpolo. Y yo qué sé esto si va a bajar o a subir o qué va a hacer. Habrá que probarlo. O a vóley playa. Cada tipo de ejercicio, y aquí los que son más atrevidos y van probando de todo, al final saben la respuesta que tiene a cada ejercicio. No la podemos anticipar. Por mucho que lo describamos o que hayan estudios, al final la respuesta va a ser de cada uno, porque hay quien juega a vóley y no salta mucho, hay quien se esfuerza más, quien se esfuerza menos, quien tiene un nivel de insulina, un momento del día. Todos esos factores hay que cocinarlos, hay que saber cómo van funcionando. Muy importante la intensidad. Cuando empezáis a hacer un ejercicio y vamos a caminar, por ejemplo, vamos hablando y caminando a la vez, pero llega un momento que hay una cuesta y empezamos a perder un poco la respiración, ¿eh? Ya no puedes seguir hablando tan bien. Y llega un momento incluso pones a correr un poco, a trotar y ya pierdes la respiración del todo. Vamos, diferentes tipos de intensidad, ¿eh? Cuando vamos a una intensidad más baja, el organismo se contenta con la grasa, con sus depósitos de grasa. Yo no miro a nadie, cada uno tenemos nuestro drama personal con ello, pero grasa tenemos mucha cantidad en el cuerpo y glucosa tenemos menos, ¿no? Por eso el cuerpo da preferencia a que si se puede quemar la grasa, mucho mejor. Y la glucosa es como si fuera un combustible de aquel de avión, un combustible más bueno, que tenemos menos, pero que te deja hacer más intensidad. Por tanto, cuando se va subiendo la intensidad del ejercicio, moderada o muy alta intensidad, cada vez se gasta más, pero del depósito que se coge es del bueno, y el bueno es la glucosa. Por eso hay que tener en cuenta que cuando alguien hace un ejercicio, vamos a caminar todos, pues habrá alguno que si vamos todos al mismo ritmo, habrá alguno de vosotros, de ustedes, que va muy tranquilo y otro que vaya casi a su máximo. Cuando hacemos la intensidad baja, es menos probable que haya hipoglucemia, que la glucemia baje, porque se está gastando poco, se está gastando del depósito de la grasa y el depósito de la glucosa casi se deja para más tarde. En cambio, cuando se hace ejercicio a alta intensidad, no puedo saber si luego la glucosa, la glucemia va a bajar o va a subir, pero sé que se está gastando mucha glucosa. Por lo menos sé esto, sé que ejercicio de alta intensidad, los músculos se alimentan de glucosa, eso lo tengo que tener en cuenta. Puede ser, esto es un poco complicado, porque puede ser que luego, como el cuerpo también produce mucha glucosa, la glucemia no baje. ¿Se entiende esto? Por un lado, si hacemos ejercicio a alta intensidad, el cuerpo va a gastar mucha glucosa. Eso no asegura que cuando hagamos el control, el control salga bajo. ¿Por qué? Porque también, hemos dicho antes, que el hígado puede producir mucha. Y a veces lo que sucede es que hacéis un ejercicio de mucha intensidad, gastáis mucha glucosa de todo el cuerpo, pero a la vez vuestro hígado está también produciendo mucho o estáis comiendo mucho. Y al final la glucemia no ha bajado. Pero tener en cuenta, algo muy importante, es que lo habéis gastado. El bote de los 50 euros se ha gastado y la reserva del banco también. Y aunque el control de la glucemia después del ejercicio sea alto, no os confiéis, porque habéis gastado la reserva y esto hará que en las horas posteriores pueda haber hipoglucemia. Por eso, hay quien acaba el ejercicio 320, venga, poner insulina para corregir como si no hubiera mañana. Y al cabo de 2 horas o 3 se pasa a hipoglucemia. Hay que preguntar con vuestro equipo médico, ¿cómo hago esto? ¿Cómo corrijo? ¿Cuántas dosis tengo que poner si me pasa esto? Tenedlo en cuenta porque se puede calcular y se puede adaptar para que no haya esa montaña rusa de la hiper a la hipo y luego la hiper otra vez, ¿vale? Empezamos a hacer ejercicio y nuestras reservas del hígado, de los músculos, están a tope, están muy bien. Pero cuando llevamos media hora ya hemos arañado un poco de glucosa, empieza a bajar. Cuando llevamos 1 hora las reservas son más bajas, y cuando llevamos 1 hora y media o 2, mucho más bajas todavía. Claro, cuando los ejercicios pasan de hora y media a 2 horas, han gastado mucha más cantidad de glucosa y eso hace que haya más riesgo de que hayan hipoglucemias. Por eso un ejercicio aeróbico, correr, bicicleta, nadar, que se ha hecho durante 1 hora y media, 2 horas, aumenta el riesgo de que hayan hipoglucemias porque ha gastado mucha glucosa, pero ha gastado la reserva. Insisto, la reserva del hígado también es el ángel de la guarda para que por la noche o por la tarde, si hay
si va a haber una hipoglucemia, el primero que defiende no es tomarse un azucarillo, un sobre o un zumo. El primero que defiende es el hígado, que ya va produciendo algo de glucosa para que la glucemia no baje. Cuando el hígado ya no puede más, patapam, aparece la hipoglucemia. ¿De acuerdo? Y pasa lo mismo con la frecuencia. Si uno hace el ejercicio durante 5 días seguidos, el que se va a hacer el Camino de Santiago, por ejemplo, y cada día echa 6 o 7 horas de caminar, sus reservas, aunque coma mucho y luego por la noche toma un plato de pasta, etcétera, sus reservas el primer día no son como el quinto, se van gastando. Por eso, a medida que van pasando días de ejercicio seguido, hay que subir un poquito la alimentación y ver de qué manera se podría reducir un poco la insulina para que se adecue un poco más a este efecto. Otro punto es el estado de forma. Es decir, a medida que nos ponemos en forma, ¿qué sucede? Que nuestro cuerpo se vuelve más selectivo, es decir, no necesita tanta glucosa, sino que se va apañando con la grasa. Por ejemplo, alguien que no haga nada de ejercicio aquí, sea valiente para levantar la mano. Venga. Ahora cojo nota y luego ya hablamos. ¿Qué pasará? Nos apuntamos al gimnasio 3 días a la semana. El primer día, hipoglucemia seguro. El segundo, ya has tomado nota y igual pues bajas un poco la insulina o tomas 3 raciones de hidratos de carbono y ya no tienes hipoglucemia. Pero siempre haces la misma clase, siempre haces el mismo tipo de ejercicio. Cuando pasan 3 meses, tú ya estás hecho un toro, estás fuerte, en forma. ¿Qué sucederá? Que con esas 3 raciones de hidrato de carbono te sobrará. Es posible que con una ración, o 1,5 o 2, o con un poquito menos, ya sea suficiente. ¿Por qué? Porque el cuerpo se ha adaptado y esta actividad ya no es tan intensa para ti, ya es una cosa más suave y no necesita la glucosa. Con grasa ya se abastece un poco más y gasta mucha menos cantidad de glucosa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que es normal que lo que me pasa cuando estoy muy desentrenado es diferente a lo que me pasa cuando ya estoy muy en forma. Cuando venimos de todo el agosto sin hacer nada y empezamos a hacer el ejercicio, hay que ir con más cuidado porque todo es más intenso, se gasta más y aparecen más hipoglucemias por la noche, etcétera. Cuando uno ya está más ajustado, a veces es mágico, es como que con un caramelo ya se aguanta 1 hora de ejercicio, porque el cuerpo ya está muy adaptado y le tenemos que dar mucha caña, mucha intensidad para que llegue la hipoglucemia. Vale. ¿Y de la insulina qué sabemos? Pregunta. Sí, pero una cosa es lo que gastas energéticamente y otra cosa es lo que a nosotros aquí nos interesa un poco más, es de dónde coges de qué reserva coges, ¿no? Si coges de grasa o si coges de glucosa. Y durante la práctica de ese ejercicio vas a gastar menos glucosa, la vas a ahorrar un poco más. Otra cosa es que tú digas, si el primer día, a ver si esto se entiende, si el primer día ando 5 kilómetros, cuando llevo 3 meses, pues hago 1 hora igual, pero en vez de andar 5 hago 8. Voy más rápido, voy a más intensidad cada vez. Eso hará que siempre gastes la misma glucosa. Pero si hacemos siempre el mismo tipo de actividad, esa actividad básica ya no nos quemará tanto, ya no hará gastar tanto. ¿Sabemos mucho de la insulina? Aquí los profesionales de la sala entiendo que sí, pero si no también tendríamos que saber mucho. Tenemos que preguntar o indagar qué insulina se lleva y qué efecto tiene en cada momento del día, porque si ya hemos dejado entrever que el nivel de insulina es muy importante en el momento de hacer ejercicio, si no sabemos qué nivel de insulina tenemos en ese momento del día, como ha apuntado antes, vamos un poco a ciegas. No sabremos qué hacer, o cómo, no cómo, me miro, no me miro, sería un lío. Bueno, es importante la insulina, ya de aquí poquito es el Día Mundial. Esto sería como esos esquemas que nos ponen tan chulos de una pauta de insulinización, cuándo va la insulina lenta, cuándo va la rápida, el efecto teórico, la montañita, todo esto. Pero sabemos que ahí tenemos que, lo que os decía, la puerta y la ventana, la dosis de insulina habrá que adecuarla con el ejercicio que se haga, pero no porque vaya a hacer cualquier ejercicio, sino si es de mucha intensidad, de poca, voy a estar 1 hora, voy a estar 3, voy a estar 5, todo esto habrá que irlo adaptando. Luego Antonio seguramente os explicará muy en detalle y con un efecto muy, si no es así me lo dice, muy práctico de cómo puede ser una buena manera de hacerlo. Os recuerdo, el ejemplo está en que
cualquiera de los que no está aquí, y que no tiene diabetes, cuando hace ejercicio le pasa eso, que cierra un poquito el grifo de la insulina, reduce los niveles de insulina porque se adecuan al ejercicio. Claro, ¿de aquí qué podemos sacar? Pues que habría unos momentos durante el día en que actúa la insulina rápida en más potencia y otros en los que solamente está la insulina lenta o la basal de la bomba. Nosotros sabemos que cuando se hace ejercicio o justo después de la comida, se junta mucha insulina con el ejercicio y ahí habrá que arreglarlo de alguna forma. Cuando se hace el ejercicio, por ejemplo, antes de la cena en este tipo de pauta, pues ahí lo que encontraremos es, ya no hay el efecto de la insulina rápida y solamente queda el efecto de la insulina lenta, que ya es mucho menor. Cuidado que a veces el efecto de la lenta, para según qué persona, también puede ser mucho, pero ya es menor que el de la rápida. Vamos allá. ¿Qué sucede? Que esto lo tenemos que nivelar muy bien. Con sinceridad, ¿quién tiene, ya no digo quién lo hace, pero quién tiene en casa tiras para mirar la acetona? Ah, bueno. ¿Y quién las hace habitualmente? Son muchos, ¿eh? Ya veo bastante. Claro, a veces el problema que tenemos con el ejercicio es que si la insulina no se baja, mucha tendencia a que la glucemia baje, pero a veces si se quita demasiada insulina, el cuerpo no funciona bien y empieza a producir cuerpos cetónicos, lo cual sí que es un problema ya mucho mayor y puede dar lugar a una situación grave. Es decir, se puede reducir algún tipo de insulina, pero cuidado que no se puede dejar de poner la insulina, ni porque voy a hacer una carrera muy larga, igual se quita casi toda la insulina de ese día, y esto sí que puede ser un problema muy, muy grave. Hay que ver qué tipo de insulina se puede modificar o no y en qué cantidad, y esto lo tenemos que ir trabajando con nuestro equipo médico. Vale. Lo importante, si tengo que hacer algún control de glucemia porque no tengo sensor o porque no me fío de él o por lo que sea, y hago un control, tengo que decir alguno, el más importante es el de antes del ejercicio. ¿Cuánto antes? Hombre, no un minuto antes, porque ya no te da tiempo. Si voy a jugar el partido de fútbol y me miro que está el árbitro a punto de pitar y sale 60 o sale 400, a ver qué hago. 15, 20, 30 minutos antes para que dé un poco de margen, un poco de tiempo para hacer regulación. Estos son parámetros un poco orientativos y que se ponen para tener un poco de regulación, pero luego cada caso se puede adecuar un poco. Empezando por abajo, si el valor es de menos de 100, seguramente habrá que tomar un suplemento. Y si está cerca de la hipoglucemia, el suplemento un poquito mayor. Pero imaginar que vais a jugar un partido de fútbol grande. Quedan 45 minutos por delante en el que casi uno no se puede habituallar y sale un valor de 90, pues igual va a tomar, o de 130 incluso, igual ya toma un suplemento algo mayor porque sabe que hasta dentro de 3/4 de hora de partido no se va a poder ni mirar. Si es un tenista, igual tomará muy poco porque tiene 5 o 10 minutos o 15, cada 5 minutos se va a poder mirar, va a poder tomar bebida isotónica, va a poder tomar un zumo, lo que sea. Entonces, cada tipo de ejercicio tiene unas reglas y esas reglas también nos ayudan a facilitarlo o hacerlo un poquito más difícil y a poner un poco dónde decido. Como si os pongo aquí también, entre 100 y 180, un valor bueno para iniciar el ejercicio. Pero a veces si sale 200 tampoco no es malo. Por encima de 250 y sobre todo por encima de 300, lo interesante sería coger la tira de cetona y mirar que sea correcta. Si el valor es elevado, lo interesante sería, o lo recomendado, retrasar el ejercicio para no empeorar esa situación. Si el valor es negativo, no hay cuerpos cetónicos, se podría empezar el ejercicio, pero aquí, ¿qué os sucede a los más deportistas? Glucemia antes del entrenamiento o del partido de fútbol o de ir a correr, y la glucemia es de 320 o 280. Los cuerpos cetónicos son negativos, pero ¿cómo os sentís? ¿Cuánto pesa cada pierna? 300 kilos, ¿no? La sensación cuando hay hiperglucemia es de mucha más fatiga, mucho más cansancio. Digamos que el cuerpo percibe más el esfuerzo que cuando está en un nivel de glucemia normal. Por eso aquel que dice, yo voy a hacer una carrera de media maratón o de 10 kilómetros y para que no me pille la hipoglucemia, en el desayuno me hincho y tomo 3 raciones de más. Cuando llega a la carrera o al partido está a 300 y se encuentra mareado, la boca pastosa, con sed y con una sensación de debilidad, de falta de fuerza muy importante. Es decir, tenemos que intentar que entre el 100 y el 200, 220
como máximo, o entre el 100 y 180 sea lo ideal, pero no subir demasiado y no acostumbraros a que por evitar la hipoglucemia hay que buscar casi la hiperglucemia, porque esto si fuera un día al año no estaría mal, pero si hacéis ejercicio, deporte, casi cada día, no se puede estar todos los días buscando la hiperglucemia porque al final el control no sale, ¿de acuerdo? La idea sería que para cuando luego el día a día lo complica mucho y tenemos poco tiempo y hay prisas y salgo del cole y tengo que ir a recoger al otro y no sé qué, pero lo interesante que sería, o lo que nosotros ponemos en marcha, cuando tenemos una competición, un partido importante, un examen, cuando uno se va a casar, da lo mismo, algo en lo que se interesa que el control glucémico esté bien, lo que mantenemos siempre es que la comida previa al ejercicio sea 2-3 horas antes. ¿Para qué? Para que el efecto de la insulina rápida no llegue al momento en que se empieza a hacer ejercicio. Buscar que el nivel de insulina, ya de forma normal, sea lo más, no bajo, pero lo más moderado posible. ¿De acuerdo? ¿Qué sucederá? Que ese desayuno previo puede ser un desayuno normal, una comida normal, porque se pone la insulina rápida y en esas 3 horas ya se gasta el efecto de gran parte de esa insulina rápida y se puede hacer un control de glucemia 30 minutos, 20 minutos antes de empezar a hacer el ejercicio y a partir de ahí decidir si hay que tomar algún suplemento o no hay que tomarlo. Este sería el esquema más o menos general para empezar a hacer ejercicio de forma más o menos tranquila, más o menos segura. ¿Vale? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que si, vuelvo atrás, y si aquí tengo la comida, pero el ejercicio empieza 1 hora justo después de la comida, o hora y media. Cuando el ejercicio se va a hacer justo después del desayuno, de la comida sobre todo, o de la merienda, la otra opción sería reducir esa insulina rápida. Y hay unos porcentajes, estas normas, para que cuando el ejercicio se hace justo después de la comida, en esas 2 horas, sobre todo 2 horas después de las comidas, y se pone la insulina rápida y se hace ejercicio a la vez, se hacen unas recomendaciones, unos porcentajes que son lo que se podría reducir. Por ejemplo, pero esto está estudiado, pero tampoco con todos los deportes y con toda la población. Está estudiado con una serie de chicos que los pueden hacer ejercicio de intensidad ligera, moderado, alta, 30 minutos, 60 minutos, en una bicicleta, en un laboratorio, y les miran qué es lo que pasa. Y de ahí se sacan unas conclusiones. Pero esto puede no ser lo mismo para Pepito que para María y puede ser diferente para cada tipo de ejercicio. Por eso, pero más o menos que nos orienta, que esa insulina rápida que está actuando y empieza a hacer ejercicio a la vez, habrá que reducirla del orden de un 25, un 50, un 75% incluso de la dosis, para que no se una, lo que os decía antes, el efecto del ejercicio con el de la insulina. E incluso, aunque no está estudiado, algunos autores lo que dicen es que si el ejercicio va a ser de mucha intensidad y de mucha duración, sería posible incluso hasta quitar esa insulina rápida de esa comida. Lo que sí que es cierto es que cuando vosotros tomáis un zumo o tomáis cualquier alimento en reposo, este zumo, este alimento tiene un efecto glucémico más o menos lento, rápido, moderado, que lo define aquello del índice glucémico. Si tomáis un zumo o si tomáis una isotónica, pasa la sangre muy rápido. Cuando se empieza a hacer ejercicio, esto ya es diferente. ¿Por qué? Porque la circulación, sobre todo la digestión, ya se ralentiza mucho y ya la velocidad de ese alimento no va a ser la misma, va a ser mucho más lento. Mientras estáis a 170 pulsaciones yendo en la bicicleta o yendo a correr, la digestión no da para tanto. Entonces, ese azucarillo, ese zumo, esa bebida isotónica, esa Coca-Cola, lo que sea, va a pasar la sangre mucho más lento. Un 50% más lento, no sabemos cuánto, por ahí andará, y depende de cada persona y de cada intensidad del ejercicio. Pero no contamos como que va a ser tan rápido como en una situación de estar como ahora, tranquilos sentados, con todo el organismo en reposo. ¿Vale? Esto es muy importante. Lo que os decía, imaginar, el domingo por la mañana tenéis previsto coger la bici de montaña y salir 3 horas, que al final igual son 4, y con unos amigos que son más buenos que vosotros y vais a ir a bastante intensidad. Vaya panorama, ¿no? Pues, ¿qué puede pasar? Que si se pone algo de insulina rápida, a la primera hora, a la segunda, o no se baja suficientemente la insulina rápida, al final hay alguna hipoglucemia durante el ejercicio. Directamente ya quitar la insulina no, pero uno va a ir probando. Empieza reduciendo el 50 o el 25 y si aún así
tiene que comer mucho alimento y le es molesto tener que tomar tanto alimento, mucho más de lo normal, pues va a reducir algo más el porcentaje. Y al final puede ser que le vaya bien tomando un desayuno normalito y llegando a no poner esa insulina rápida de la mañana o del momento que toca. Pero esto no ya directamente quito la insulina, sino a base de pruebas. Se empieza con una reducción más moderada y si se ve que da problemas, que hay alguna hipoglucemia, que tiene que comer mucho para no tener hipoglucemia o que no sube de 100 en todo, o de 80 en todo el ejercicio, otro día que haga ese ejercicio, ese entrenamiento, tendrá que reducir algo más la insulina. ¿Muchos con bomba por aquí? ¿Algunos? Sí, muy bien. Y otros que convenceremos pronto. Claro, que la bomba es un aparato que permite liberar o administrar la insulina de una forma mucho más parecida a la que haría la persona sin diabetes, pero hay que entenderla y administrarla bien. ¿Qué es lo que permite? Tiene una de las opciones que va muy bien para el ejercicio, que es aquello que se llama una línea basal, una basal temporal reducida. ¿Qué sería? Pues reducir la dosis de insulina durante un tiempo determinado. Claro, cuando alguien lleva insulina lenta administrada con una pluma, si reduce la insulina, la reduce para todo el día. Pero con la bomba se podría reducir, por ejemplo, de 3 a 5 de la tarde, que es el rato que uno coge la bicicleta, o de 8 a 10 de la mañana. Esto es muy interesante. Claro, hay ejercicios que, aunque alguna bomba lo permite un poco más, pero otras no, pues se tiene que desconectar la bomba, porque se moja, porque le dan un golpe, un futbolista, por ejemplo, un futbolista, el reglamento no permite llevar nada metálico, ni el pendiente, ni la cadenita, y la bomba tampoco, por supuesto. Entonces hay que quitarla. Y en ese tipo de ejercicio, la bomba tiene que ir fuera. Pero otras personas que van a ir en bicicleta pueden llevar la bomba, pero prefieren quitarla. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque piensan que así van a ir más tranquilos, o porque al quitar la bomba ya no hay insulina. Y esto les hace pensar que ya no van a tener hipoglucemias, van a ir mucho más tranquilos. Muy importante es que la bomba de insulina, ¿qué tipo de insulina lleva? La rápida. Y esa insulina va a tener un efecto de 2 horas, hora y media, 2 horas, 2 horas y poco, el efecto máximo. Con lo cual, si alguien quita la bomba durante más de 2 horas, ¿qué le pasa a la insulina? No queda. Y entonces ahí hay un problema, porque a partir de ahí empieza el cuerpo a producir mucha más glucosa, a contrarregular, a producir cuerpos cetónicos, y ahí sí que puede haber un problema importante. Por lo tanto, siempre, si se hace una desconexión de la bomba, porque uno va a hacer una travesía nadando, no la podrá hacer, no podrá desconectarla por más de 2 horas. Si quiere, por ejemplo, el futbolista va a estar 2 horas de partido prácticamente, la puede desconectar, a medio tiempo volver a conectar y poner igual un poquito de insulina para la segunda parte del partido, pero nunca más de 2 horas de desconexión. Y otro problema que encontramos muy habitualmente es el siguiente, vamos a ver si se entiende. Imaginar, vamos a hacer un partido de fútbol de solteros contra casados, que es para lo que ya está da la cosa, y hemos quedado a las 5. Y yo llego con mi bomba de insulina, llego allí un poco tarde, a las 5 menos 10, voy al vestuario y me quito la bomba, y me pongo a jugar el partido. No llevo la bomba y con ello pienso que ya no tengo insulina en el cuerpo, pero es un error, porque si la bomba se ha desconectado justo un ratito antes de la competición, el nivel de insulina que llevo durante la hora y media, que es el efecto que tiene la insulina, 2 horas primeras, es muy alto. Es como si no hubiera quitado la bomba, porque está recibiendo, si el partido empieza a las 5, está recibiendo la insulina que iba pasando a la sangre a las 3 y media, a las 4, a las 4 y media. Esa es la insulina que te está actuando durante el partido. Por lo tanto, es muy interesante cuando se haga ejercicio de más de media hora, sobre todo 1 hora, hora y media, si se desconecta la bomba o se hace una basal temporal, esto de reducir la insulina, sea 1 hora, hora y media, incluso hay quien recomienda 2 horas antes de empezar a hacer el ejercicio, para que entonces el nivel de insulina irá bajando progresivamente y justo cuando empiece a ver el ejercicio, el nivel ya habrá bajado. Ya simularemos lo que pasa en la persona que no tiene diabetes. Ahora hemos hecho la jugada para que justo en el momento que empiece a hacer el ejercicio, la insulina vaya bajando y no afecte al ejercicio. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Sobre todo porque en el caso contrario, ¿qué es lo que sucede? Como uno está haciendo el ejercicio con la dosis de insulina normal, al principio del ejercicio la glucemia baja una barbaridad, baja mucho, porque es como si no
como si no hubiera hecho nada, como si para hacer ese ejercicio no hubiera bajado la insulina. ¿Y cuándo empieza a bajar la insulina? Cuando el ejercicio ya ha acabado. Cuando ya ha acabado es cuando realmente se empieza a notar esa bajada de insulina y hace ese efecto la glucemia. Baja y luego después del ejercicio se encuentra en hiperglucemia. Y no es por la intensidad o por lo que haya comido, es porque se ha quedado en ese momento sin insulina y es cuando el cuerpo se da la señal para que produzca mucha más glucosa. ¿Qué es lo que nos dicen las guías? Cuando veis algún libro, alguna recomendación, incluso alguna que haya hecho yo, veréis cosas como esta, que dice que si el ejercicio es de intensidad suave, pues con dar 10-20 gramos de hidrato de carbono por hora de ejercicio será suficiente, 20-30, 35 si el ejercicio es moderado, o 40-50 gramos, 60 si el ejercicio es de alta intensidad. Y esto lo que se consigue es evitar la hipoglucemia. También se dice que si tienes que dar más de 60, la tolerancia del tubo digestivo para recibir más de 6 raciones de hidrato de carbono por hora es difícil, ya le das mucho trabajo digestivo, aunque se puede conseguir con según qué tipo de alimento, pero ya un poco nos podría dar la pista de que si alguien para hacer una hora de clase de aeróbic necesita tomarse más de 60 gramos de carbono, como se dice por mi tierra, que se lo haga mirar, porque ya quiere decir que igual no reduce la insulina o que tiene que hacer algo para que no tenga que tomar tanta cantidad de hidrato de carbono. Pero, ¿alguien sabe de dónde vienen estas recomendaciones? ¿Se ha mirado con personas que tienen diabetes y que hacen deporte, ejercicio en cada tipo de deporte? No, lo que se ha hecho es, ¿qué recomendaciones hay para una buena alimentación en deportistas en general, que no tienen diabetes? Pues 10-20 gramos si el ejercicio es suave, 20-30 si es moderado, o 30-60, 45-60 si el ejercicio es de alta intensidad. Y se ha pensado, pues si las personas que tienen diabetes, que sí que tienen, son iguales que las que no tienen, lo único que les falla es la insulina, su alimentación tendría que ser la misma. Y se ha traspasado y se ha dado la misma recomendación porque, en definitiva, es lo que tendría que ser, es la alimentación correcta para que el ejercicio funcione correctamente. Pero esto no siempre es lo que funciona mejor. Nosotros lo hemos ido en los últimos años investigando y preguntando y mirando. Y en esa media maratón de Granollers, que teníamos casi 50 deportistas, lo que vimos en un par de años, es que deportistas, que esto es muy diferente, populares, no los que ganan medalla, sino los que a veces nos arrastramos más para llegar a la meta y nos cuesta y no tenemos tanta patrocinador ni nada de esto, pues estaban tomando 25 o 30 gramos, menos de 3 raciones de hidrato de carbono por hora, cuando la guía, si tú lo mirabas, lo que habían hecho de ejercicio, les recomendaba de 50 a 60. Es decir, la guía recomendaba una cosa, pero luego lo que veíamos en la carrera de campo, en la pista, en el asfalto, era otra cosa diferente. También tener en cuenta algo, que es que ejercicio ligero, moderado, intenso, pues esto es tan arbitrario, para cada uno implica una cosa, esto es muy complicado de traspasar luego a cada uno. Lo seguimos investigando, esto aquí en la carrera por la diabetes, que sin el apoyo de la Fundación para la Diabetes, ir a de Madrid no lo hubiéramos podido hacer. Lo que vimos en un primer año era que la dosis de hidrato de carbono también era baja y luego al siguiente año lo que hicimos aquí con ayuda de Isabel también y de algunos más, que fue darles a un grupo de deportistas en una carrera de 10 kilómetros la dosis que habíamos visto que ellos tomaban, sobre 30 gramos, 25-30. Y a otros, sin que ellos lo supieran, eso fue lo complicado, le damos un bidón antes de la carrera con más hidratos de carbono, que era lo que las guías recomiendan. Es decir, a uno lo que hacen y a otro la recomendación. ¿Y qué es lo que vimos? Que cuando los que tomaban la cantidad más alta, eso de 0,7, que eran sobre 60 gramos, una dosis fuerte, la tendencia en rojo, veis que de antes a después de la carrera subían un poquito, les hacía subir un poco la glucemia. Y cuando le damos la dosis un poquito más baja, aunque parece que baje, pero las matemáticas dicen que no, que era muy parecido. Es decir, que la dosis alta les funcionaba peor que la dosis un poquito más baja, para esa carrera en particular. ¿Vale? ¿Esto qué nos indica? Dos cosas. Lo primero, que las guías son unas recomendaciones que me sirven al principio para ponerme en marcha, pero luego tengo que olvidarme de ellas, luego tengo que probarlas en mi caso particular y ver en mi partido de fútbol, en mi carrera a pie, en mi bicicleta, qué pasa antes y después del ejercicio. Porque, mirad una cosa, esto era el valor de antes y de después de cada uno de los participantes. Estos tomaban 60 gramos y estos 30. Pues mirad, el que tomaba 60, había algunos, como este,
que subía, pero también había alguno que tomando 60 bajaba. Y en los que tomaban 30, la mayoría bajaba, pero también había alguno que subía. Con lo cual, no podemos hacer el café para todos. Esto cada uno necesitará su dosis, su cantidad y para cada tipo de entrenamiento. ¿Os preocupa mucho la hipo? Claro, ¿el ejercicio aumenta mucho la frecuencia de hipoglucemias en vuestra experiencia? También hay recomendaciones, hay guías que dicen que sobre todo son cuando alguien no hace ejercicio y empieza a hacerlo, hay como un periodo de 2 o 3 semanas en el cual hay más hipoglucemias, pero luego ya de forma natural se tiende a corregir esos factores para que las hipoglucemias no sean tan habituales. Pero os presento, esto es un estudio que ya es de hace algunos años, decimos que muchos, pero igual son 6 o 7. ¿Qué es lo que nos decía? Que las personas que tienen diabetes tipo 1, una de las barreras más importantes para no hacer ejercicio era el miedo a la hipoglucemia. Cuando alguien que tiene diabetes tipo 1, de los que hay aquí han levantado la mano antes, que diabetes tipo 1 y no hace ejercicio, cuando se le preguntaba por qué no lo haces, uno de los, aparte pues por la pereza, porque no apetece, porque no me gusta, las excusas de todo el mundo, sería por el miedo a la hipoglucemia o miedo también a descompensarse. Entonces, miedo a la hipoglucemia, pérdida de control de la diabetes, o porque a veces lo que pasa es que han dejado de hacer ejercicios y se notan muy bajos de forma. ¿Qué sucede? Que lo que aquí más o menos destacaban era que ese miedo a la hipoglucemia era mucho mayor en aquellas personas que habían tenido alguna hipoglucemia severa, fuerte, relacionada con el ejercicio o no en el último año. Es decir, que lo que realmente daba mucha más o coartaba mucho más al hacer el ejercicio eran las hipoglucemias y las hipoglucemias potentes. Pero aquí lo importante, ¿qué podemos hacer para que no haya ese miedo a la hipoglucemia y se pueda hacer el ejercicio? 2 partes importantes. Conocer muy bien lo que os decía antes, la insulina que está actuando, eso que dice la cinética de la insulina, cómo actúa la insulina en cada momento, qué insulina está actuando, más intensidad, menos, y cómo lo puedo compensar. Cuántos hidratos de carbono debo tomar, cómo reducir la insulina, todo este manejo. Y por otro lado, estrategias para evitar hipoglucemias nocturnas. Os había dicho antes, el ejercicio gasta glucosa, luego hay que reponerla y si no se repone, durante la noche sobre todo, pueden aparecer también muchas hipoglucemias. Y una forma de evitar este miedo era saber qué hay que hacer. Hacer un control de glucemia justo antes de ir a dormir, dar algún suplemento antes de ir a dormir si la glucemia está un poquito más baja, incluso consultar si hay que, el día que se ha hecho ejercicio, reducir la insulina, por ejemplo, en la cena, o reducir la insulina de la noche, la lenta, para que ese día que se haya hecho más ejercicio no haya hipoglucemias durante la noche. Todo esto tenemos que preguntar con nuestro equipo médico qué recomendaciones tengo para el día que no he hecho no solo media hora de ejercicio, el día que he hecho 2 horas o 3 horas o 1 hora y media, sé que puede aparecer la hipoglucemia nocturna y qué debo hacer para combatirla. Bueno, y si aparece la hipoglucemia, pues la regla está del 15×15, de dar... nosotros hemos estudiado en nuestros pacientes, cuando tenían una hipoglucemia, cuántos hidratos de carbono tomaban, y no era 15×15, era el 25×25, porque de promedio, en vez de 15 gramos, se tomaban entre 25 y 30, una dosis mucho mayor. Lo que nos dimos cuenta es que el problema estaba en que esos hidratos de carbono no siempre eran rápidos. Había el chocolate, había la galleta, había algún zumo natural. El zumo natural tiene más fructosa y no es tan rápido como un zumo con azúcar añadido. Es decir, es muy importante no pasarse de la dosis, pero sí ajustar muy bien que cuando hay la hipoglucemia, y sobre todo la hipoglucemia nocturna de las 4 de la mañana que te coge un poco atontado y se toma el zumo, pero luego la galleta, el chocolate, la natilla y luego por la mañana aparece a 300. Es muy importante que lo primero que entre sea algo de absorción muy rápida, líquido con azúcares para que haga su efecto y ya quite ese agobio, esa sensación de malestar para luego no corromper luego la glucemia del día siguiente. Venga, ya vamos acabando, que os daremos un descansillo. Claro, ¿qué es lo que dice la Asociación Médica de Diabetes? Que es como lo políticamente correcto, ¿no? Pues que es muy bonito que la alimentación del deportista con diabetes deberá ser similar a la que se prescribe a cualquier otro deportista de su misma especialidad. Mira, esto es una foto de la comida que tiene un deportista, un ciclista del Tour de Francia, disponible para todo el día. Igual pueden salir
70, 80 raciones, 60, 70, 80 raciones de hidratos de carbono, una brutalidad, pero claro, es que ellos están todo el día dando. Seguramente, Antonio, el día del Ironman, mejor comprarte el traje que darte la comida que toca, pues son muchas horas de mucho ejercicio. Pero esto no es lo normal en personas con diabetes. Nosotros lo que hemos visto, y perdonad que está en unos números raros, pero que, resumiendo, miramos a 137 personas con diabetes, deportistas y no deportistas, pero sobre todo la parte más con cierta actividad, y 145 que no tienen diabetes. ¿Y qué era lo que veíamos? Que los que tenían diabetes, la cantidad de hidratos de carbono que tomaban era mucho más baja. Si los que tenían diabetes estaban tomando el orden de 20 raciones al día, los que no tienen diabetes se nos iban a las 25, 26, 27, dependiendo de lo deportista o no que eran. Es decir, y esto lo hemos visto analizando cualquier grupo, los que hacen mucho ejercicio, los que hacen poco, los sedentarios, comparando los que tienen diabetes y los que no tienen. Los que tienen diabetes siempre tomaban menos hidratos de carbono que los que tienen diabetes. La razón, pues cada uno la suya, pero seguramente es complicado tomar 80 raciones de hidrato de carbono al día si hay que poner insulina y hay unas glucemias postprandiales, es muy complicado insulinizarse para tomar tanto hidrato de carbono, y al final lo que se hace es tomar un poquito menos, igual subir la proteína o subir la grasa, y una cosa por la otra. Pero sí que es cierto que una cierta debilidad o un punto en contra, un hándicap puede estar aquí, porque la persona con diabetes, lo que estamos viendo, y otros grupos de investigación también, que están tomando menos hidrato de carbono, tanto durante el ejercicio, pero también en el día a día, en la vida normal, ¿vale? Lo que marca si se toma o no se toma no es la recomendación, es la glucemia. Si alguien debe tomar tantos hidratos de carbono por su entrenamiento, porque ha ido a un nutricionista, le ha dicho que tome 50 gramos por hora, pero su glucómetro marca 280, no va a tomar nada. Hay quien dice, para mejorar el rendimiento, está muy marcado de cuando se acaba el ejercicio hay que tomar tantos hidratos de carbono para recuperar bien. Se ha visto en las etapas del Tour de Francia, cuando llegan les dan una botella con líquido para ya ir tomando habituallamiento. Si el ciclista tiene diabetes y está a 250, no tomará más bebida, esperará que baje la glucemia y luego tomará su alimento. Por tanto, el nivel de glucemia, hay que ser realista. No, en este caso no somos igual que el que no tiene diabetes. En este caso, la glucemia marca si se toma o no se toma. Y también marca el tipo de hidrato de carbono, porque vamos a utilizar de absorción más rápida, aunque durante el ejercicio no sea tan rápido, cuando la glucemia está baja o cuando tiene tendencia a bajar. Si la glucemia marca 95, pero queda todavía una hora de ejercicio, habrá que dar un alimento que digestivamente sea muy rápido, que no tenga grasa, que no tenga demasiada fibra. Si es líquido, mucho mejor y que pase rápidamente. Y si la glucemia es de 150, de 170, pero os queda todavía una hora y media de ejercicio, o hay una forma de tomarlo un hidrato de carbono más lento, que es o un alimento de absorción más lenta, o ir repartiendo el hidrato de carbono progresivamente a lo largo del ejercicio. Es decir, un error es, si voy a hacer 3 horas de ejercicio, tomar un desayuno para esas 3 horas. Se da mucho hidrato de carbono, la glucemia sube mucho, y luego imaginar que no se puede hacer el ejercicio porque pincha la rueda de la bicicleta y ahí hay una hiperglucemia importantísima. Siempre lo interesante es ir aportando por cada hora. Cada hora voy dando 2 o 3 raciones, pues llevo en la mochila, en el maillot y en la botella de la bici, y esto se va repartiendo a lo largo del ejercicio. Como el coche, haces más kilómetros, más gasolina, haces menos gasolina. No se puede tomar todo ahora porque voy a hacer 5 horas de ejercicio por la mañana, porque eso sería una brutalidad. ¿Qué tipo de ejercicio de alimento? Aquí, si ponéis en Google esto de aquí, os saldrá un librito en PDF que está igual, bueno, está mejor explicado, pero realmente los alimentos son aquellos que se utilizan cualquier deportista. Aquí sí que no tiene que haber alimentos demasiado especiales, bebidas isotónicas. A veces hay que preguntar, no, pero es que estas bebidas tienen azúcar, ¿las puedo tomar? Por supuesto, porque ese azúcar es el que se va a gastar, los músculos lo van a gastar cuando hacen el ejercicio. No hay que tener miedo en ese sentido. Ese azúcar lo toma el ciclista, lo toma el futbolista, porque ese azúcar se va a gastar, no se va a quedar ni va a hacer ningún daño. Cuidado las bebidas refrescantes tipo Coca-Cola, Fanta o sobre todo las que llaman energéticas, porque el contenido de azúcar es mucho mayor y aunque tienen más azúcar, digestivamente son más difíciles de hacer su digestión.
las que tipo Coca-Cola, Fanta, sin decir marcas, Red Bull, Monster, todo esto, este tipo de bebidas tienen más cantidad de azúcar y la digestión a veces puede dar incluso algún problema. Los zumos que son muy utilizados, aunque la ley de etiquetado lo dificulta bastante, pero podemos decir que aquellos que son más concentrados, sobre todo los que ponen néctar, el néctar es el que sí que tiene azúcar añadido. Y el tipo, aunque ahora hay comerciales que son sin azúcar añadido y naturales que uno le puede echar azúcar, hay de todo, pero de forma general los que ponen néctar son los que tienen azúcar añadido. Tienen la fructosa de la fruta, un poco de glucosa o de azúcar blanco de la fruta, pero luego le han añadido más azúcar como del azucarillo. Por lo tanto, tienen normalmente más cantidad y es un azúcar que pasa a la sangre más rápido, sube la glucemia más rápidamente. Si me hago un zumo de naranja en casa es mucho más saludable, pero tiene el azúcar que tenga la naranja o la fruta que sea. Sobre todo es una proporción más importante de fructosa. Tener cuidado porque la fructosa pasa a la sangre muy rápido, pero pasa como fructosa, no como glucosa. Luego se tiene que ir transformando progresivamente. Por lo tanto, para tratar una hipoglucemia o para dar un hidrato de carbono rápido durante el ejercicio, preferiremos un zumo que diga néctar, que tiene más cantidad, y para mantener la glucemia, para hacerlo de forma de mantenimiento, uno que sea natural o aquellos que dicen sin azúcar añadido. ¿Vale? Pues ya tendremos claramente solo el azúcar de la fruta. ¿Qué viene por delante? Lo que nos ayuda, en cierto modo, será tener monitores continuos. Esto es lo que nos ayudará mucho en la parte de ejercicio para aprender de cómo actúa el ejercicio, cómo afecta y luego para prevenir problemas. Páncreas artificiales, bombas de insulina que ayudan mucho más y todo esto se está estudiando y sí que en relación al ejercicio se encuentran resultados muy buenos, muy prometedores, pero luego hay que verlos en la práctica como todo. A mí ya hace pues ahora 20 y pico años me dijeron que la diabetes se curaba en 5 años y todavía está esperando. No sé en qué 5 años son, si del 2015 al 20 o del 30 al 40, pero en algún momento será. Pero los resultados son bastante buenos porque sí que se consigue con esa gestión de la insulina, de quitar insulina por insulina junto con un sensor, que cuando se haga ejercicio la misma bomba reduzca la dosis de insulina y adapte el nivel a lo que sea la persona que no tiene diabetes. Y estos se están estudiando diferentes protocolos e incluso se hacen estudios muy buenos de qué cantidad de glucosa se necesita para cada tipo de ejercicio. Y ahí saldrán en poco como alguna aplicación que cuando tú le digas qué ejercicio vas a hacer, qué frecuencia cardíaca, cuánto tiempo y cómo es tu estado de forma más o menos, te diga, mira, pues por cada hora de ejercicio, una ración, o ración y media, 2 raciones, y los resultados también son bastante buenos. Pero esto ya lo hablaremos en otra edición. Nada, para acabar, os pongo el ejemplo de Judith, un poco porque aúna todo lo que hemos hablado hoy. Judith es una chica ahora tiene 20 y pocos años, que ha estado haciendo la Transpirenaica, es correrse desde un lado al otro del Pirineo en más o menos eran 2 semanas, por una causa benéfica para una maratón a favor de la diabetes. Y ella era una corredora muy buena, de gran nivel, pero que le apareció la diabetes pues con 20 años y tuvo que adaptarse a todo ello. Si gana o no gana, que gana, es lo de menos, para mí es lo de menos. Lo importante que es que se ha dedicado a aprender, a dar la tabarra, a preguntar, a mandar WhatsApp, a mandar correos, a formarse lo máximo posible en cómo hacer las cosas para que su ejercicio salga bien y su vida también. Yo creo que esto es lo que necesitamos. Curiosidad, insistir, preguntar, que os llamen o nos llamen pesados por preguntar e insistir, pero que tengamos el nivel suficiente para adaptar todo esto, que es un problema muy importante, es una dificultad grande, pero que la adaptemos y no dejemos de hacer cosas porque me falta este conocimiento o me falta algún otro. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o duda, aparte de hacerla ahora, me podéis escribir ahí y habitualmente os contesto más o menos rápido. Muchas gracias.